Morning, church. Hola, ahí está. Buen día, iglesia. For those of you who don't know me, my name is Nadia, and I've been attending the church for the last 6 years. Para los que no me conocen, yo me llamo Nadia, yo soy su esposo Nolasco, y ella estuvo viniendo a la iglesia por los últimos 6 años. You won't usually find me here at the front, in the pulpit speaking. Muchas veces, la mayoría del tiempo no me van a ver acá en el púlpito hablando. Usually you'll find me in the band behind me. But Okay. well, I felt like God had a message I wanted to share with you all. Generalmente me van a ver atrás en la alabanza, pero esta semana sentí que tenía un mensaje de Dios para compartir con ustedes. The other time I was up here, I shared a testimony about various things God has done during my life, specifically during the last 10 years. La última vez que estuve acá en el púlpito compartí un testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas por los últimos 10 años. The message was about his faithfulness. El mensaje era sobre la fidelidad del Señor. This morning I'm carrying along in a similar theme. Y esta mañana el mensaje está en un tema similar. The title for today's message is God the Provider. El título del mensaje de hoy es Dios, el Dios proveedor. This theme is something that I have been grappling with and God's been speaking to me about over the last year. Este tema es algo con lo que estuve llevando en los últimos tiempos y algo sobre lo que Dios estuvo hablando. Towards the end of last year, myself and Nolly were facing a situation where we couldn't see the way ahead. A finales del año pasado, nosotros dos estábamos enfrentando una situación en la que no veíamos la salida. We felt like we were toiling, working really hard, trying to move ourselves forward, yet we weren't getting anywhere. Sentimos que estábamos haciendo todo lo posible, trabajando muy duro para intentar salir adelante, pero no estábamos llegando a ningún lado. We felt hopeless. Sentimos sin esperanza, Nothing seemed to help. nada ayudaba. No matter how hard we tried, we couldn't move further forward, and we had no idea what else to do. Sin importar todo el esfuerzo que nosotros hacíamos, no podíamos dar pasos adelante. We were getting exhausted and burnt out. Estábamos cansados, nos sentíamos quemados. We were trying to push forwards on our own strength and in our own strength, on our own. Estábamos intentando empujar con nuestras propias fuerzas We were feeling totally desperate. y estábamos desesperados. It was a difficult time, Fue un tiempo difícil, but in this time of my life, I started to feel like God was talking to me, gently reminding me, I, God, am the provider. pero en estos tiempos de nuestras vidas sentimos que Dios nos estaba hablando, diciendo yo soy Dios el que provee. He is the one who provides for me. Él es el que provee para mí. Whilst I also need to carry out my own responsibilities and do the work here on the ground, Mientras uno tiene que seguir llevando a cabo sus responsabilidades y haciendo todo el trabajo posible, it is not solely my responsibility or burden to carry. no es una responsabilidad o carga que uno tiene que cargar solo. It is not solely Nolly's responsibility or burden to carry. Dice que, ella dice que no es la responsabilidad de mi esposo tampoco que él cargue. God is the one who makes a way for us, and he will finish what he started in us. Dios es el que prepara el camino para nosotros y Él termina lo que Él empieza en nosotros. There are numerous Bible verses along this theme that came to mind when I started reflecting on this. Traje muchos versículos que me vinieron preparando esta prédica en lo que estuve reflexionando We're going to see some of these now. y vamos a leer unos cuantos ahora. In Matthew 6, 9 to 12, Primero vamos a leer Mateo 6, versículo 9 al versículo 12. in the Lord's Prayer, when we are given an example of how to pray. En estos versículos tenemos el Padre Nuestro, donde se nos da un ejemplo de cómo orar. It says, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Verse 11 says, "Give us today our daily bread." El versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día. He will give us today what we need. Esto denota que Él nos va a dar hoy lo que necesitamos para hoy. And we are to trust that He will also give us what we need for tomorrow when tomorrow comes. Y queda de nosotros tener la confianza de que para el día de mañana el Señor va a proveer para ese día también. Similarly, in Exodus, we see the story of the Israelites in the desert. De manera similar, si vamos a Éxodo en la historia de los israelitas en el desierto, After God delivered them from the Egyptians, they're in the desert and they're grumbling. después de que Dios los liberó de los egipcios, están en el desierto y están renegando, Saying they would have been better if they had stayed in Egypt under the hand of oppressors. diciendo que estarían mejor si se hubieran quedado en Egipto bajo la mano de sus opresores, Because at least there they had food. porque por lo menos ahí tenían que comer. So now we'll read Exodus 16:4. Así que ahora vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 4. And we see the Lord saying to Moses, Y acá vemos que entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. again, God promises to provide for their physical needs for that day. Dios, de vuelta vemos la promesa de que Dios va a proveer para sus necesidades físicas para ese día. And the Israelites are called to follow his instructions Y que los israelitas deben seguir todas las instrucciones del Señor. and have faith that he will continue to provide for the following days. Y confiar en fe que el Señor va a continuar proveyendo los días siguientes. God could have given them enough food for that week, for that month, for that year. Porque Dios podría haberles dado comida suficiente para esa semana, ese mes, todos los años que iban a estar ahí, But he didn't. pero no lo hizo así. He wanted the Israelites to trust in him and trust in him continually. Él quería fomentar una confianza de parte de los israelitas de una confianza continua. And he wants us to trust in him and trust in him continually. Y Dios nos pide a nosotros que lo mismo, confiar en Él, pero una confianza continua también. Going back again to Matthew, in Matthew 6:25-26, Si volvemos a Mateo, viendo Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, we are again told to not worry, but that we will be provided for. acá vemos que nos dice que de no preocuparnos, que el Señor va a proveer las necesidades, diciendo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Pero vamos al 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Now skipping ahead to verse 28, Nels will read this verse as well. Y ahora pasando, vamos al versículo 28. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Brothers and sisters, all of these verses tell us that God will provide for us. Hermanos y hermanas, todos estos versículos son diferentes maneras en las que Dios nos dice que Dios nos va a proveer. He already knows what we need. Él ya sabe todas nuestras necesidades. When it looks dark ahead, he is the light that will guide us. Cuando el camino está oscuro, se ve oscuro, Él es la luz que nos guía. When we don't know the way forward, he knows. Cuando no sabemos el camino a seguir, Él lo sabe. When we don't know what's going to happen, he knows. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, Él ya lo sabe.
We just need to ask him to meet our daily needs. Todo lo que nosotros necesitamos es pedirle que Él nos dé el pan de cada día. That's not to say that we don't play our part, Lo que no significa que nosotros nos hagamos nuestra parte, that we sit back and say, God's got me, I'm fine. I'll sit here, let him provide for me, have a cup of tea, relax. que la idea no es quedarnos sentados diciendo, bueno, Dios va a hacer todo, yo voy a tomar una taza de té, me voy a relajar. We must still pray to God and do our side. Tenemos que mantenernos en oración y hacer nuestra parte también, But we mustn't let lack of faith or worry immobilize us. pero al mismo tiempo no tenemos que perder la fe o dejar que las preocupaciones nos inmovilicen. In my Bible notes, I have written about verse 25. Tengo en las anotaciones en mi Biblia, del versículo 25, The difference between worry and genuine concern. la diferencia entre preocupación e inquietud. Worry immobilizes, but concern moves you to action. La preocupación inmoviliza, pero la inquietud te mueve a la acción. Let us be moved to action, Seamos inquietos, knowing that God is the one who is working. Even if we can't see it or feel it, he is working. sabiendo que el Señor está trabajando por más que no lo vemos o sentimos que Él está trabajando. However, in this morning, I don't only want to focus on God, the provider, who will provide for our every need. Esta mañana igual no solo quiero ver el sentido de Dios proveedor en el sentido que Él nos va a proveer para nuestras necesidades, But I also want to talk about God, the provider, who has already provided for our utmost need. pero también quiero hablar del Señor, el proveedor que ya nos ha provisto para nuestra necesidad más grande. Not that it's wrong to ask God for God's provision, No diciendo que está mal pedir la provisión de Dios, to share with him our needs and what we feel we need for each day. el compartir con Él lo que necesitamos y lo que sentimos que necesitamos cada día. In the Lord's Prayer, we see that we're directed to pray to him every day, asking for our daily needs. Porque en el Padre Nuestro, en el ejemplo que tenemos en la Biblia de cómo orar, vemos que se nos dirige a pedir que el Señor nos dé lo que necesitamos cada día. But it's so easy to come to him with our list of requests. Pero muchas veces también cuando nosotros nos acercamos al Señor para hablar con Él, venimos con una lista de pedidos nomás. Forgetting that he has already provided for us in the most ultimate way through Jesus. Y nos olvidamos a veces que Él además ya nos proveyó de la manera más grande a través de Jesús. Now we're going to read from Genesis 22. Ahora quiero que leamos Génesis capítulo 22. It's a story in the Bible that I'm sure a lot of us have already heard. Es una historia que, bueno, muchos quizás ya la hayamos leído. So Nolly's going to read it. It's Genesis 22, 1 to 14. Bueno, quiero que leamos Génesis 22, versículo 1 al 14. Empezando acá, dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre los hombros de Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos fuego y leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió.
y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y puso sobre el altar, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. No pongas tus manos sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. It's quite an intense story, isn't it? Es una historia bastante intensa. Here we see God testing Abraham, Acá vemos una prueba que el Señor le puso a Abraham, telling him to sacrifice his son. Pidiéndole que sacrifique a su propio hijo. His son, whom he and his wife had waited years for after struggling with infertility. Es su hijo que él y su esposa habían esperado por años después de luchar contra la infertilidad, And who miraculously was born. y quien nació de milagro. We see the faith of Abraham answering his son, saying, "The Lord will provide." Y vemos acá la fe de Abraham dándole la respuesta de su hijo diciendo que el Señor proveerá, as well as his commitment to God. así como también su dedicación al Señor. But in this story we also see foreshadowing. Pero en esta historia también vemos un paralelo. This story foreshadows God's willing sacrifice of Jesus that happens 2,000 years later. Esta historia es un paralelo del sacrificio que Dios hace con su propio hijo, que ocurre 2000 años después, Through the ram that was in the thicket. y a través del cordero que el Señor proveyó. Abraham was able to use this ram instead of his son. Abraham usó este cordero en vez de su hijo. The ram signifies Jesus who was the atonement for all our sins. Este cordero es un paralelo a Jesús que era el cordero por todos nuestros pecados, Jesus who died on the cross for you and for me. quien murió en la cruz por vos y por mí. Juan 3, 16, 17 dice: Dios amó tanto el mundo, tanto que envió su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. So I guess what I really want to leave with you this morning is the encouragement that God will provide for you. Así que lo que quiero dejarles esta mañana es el aliento que primero que Dios, Él va a proveer lo que ustedes necesitan. He is more than capable of providing for your daily needs. Él es más que capaz de proveer las necesidades de cada día. For continuing what He has started in your life. Y de continuar de lo que Dios ya empezó en tu vida. But whilst we come to Him and bring to Him our concerns, our needs, our worries, Pero mientras nosotros venimos a Él trayéndole nuestras cargas y nuestras preocupaciones, let us not forget that He has already paid the ultimate price for us. también nos aliento a no olvidarnos que Él ya pagó el precio más alto por nosotros. He has already paid for our sins and given us a hope for the future. Él ya pagó por nuestros pecados y nos dio una esperanza para el futuro. He is also providing for us now whilst we are on this earth. Y Él también nos sigue proveyendo ahora mismo mientras seguimos en esta tierra, Having air in our lungs, food to eat, being in a community. teniendo aire en nuestros pulmones, teniendo que comer, teniendo una comunidad. And it's not just our physical needs either. Y no es solamente nuestras necesidades físicas. Last night I came across the following verse, 2 Peter 1:3. Anoche vi el siguiente versículo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y dice: su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. He gives us everything we need for a godly life. Él nos da
todo lo que necesitamos para vivir una vida según sus propósitos. Those of us who have accepted Christ have His Spirit in us. Los que aceptamos a Cristo, Dios pone su espíritu en nosotros. Meaning we can have victory over every addiction, fear, or sin that tries to hold us back. Lo que significa que podemos tener victoria sobre toda adicción, miedo o pecado que nos quiera atrapar. All of these things and so many more we take for granted. Y muchas veces estas cosas y muchas otras cosas las tomamos por sentado. Let us not forget that our God is a God who provides, who will provide, but has also already provided. Yo os aliento a recordar que Dios es un Dios que no solo va a proveer, sino que y que nos provee todos los días, sino que también ya nos proveyó. Now, how do we navigate the needs that we have? Ahora, ¿cómo uno navega las necesidades que uno tiene? Let's look at some practical steps that we can do to seek God's provision. Quiero dejarlos con unos cuantos pasos prácticos para buscar la provisión del Señor. This is not an exhaustive list, and I'm sure there are other things that we could do. No es una lista definitiva, hay muchas cosas más que uno puede hacer. But these were the things that came to mind when I was planning this message for today. Esto es lo que me vino a la mente cuando estaba planeando qué decir hoy. Going back to Matthew 6, verse 33 tells us what to do. El volver a Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice qué hacer. It says, Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. so what does it mean to seek the kingdom of God above all else? Ahora, ¿qué significa el buscar el reino de Dios y su justicia? It means to put God first in your life, Significa poner a Dios primero en tu vida. to fill your thoughts with His desires, El llenar tus pensamientos con los deseos del Señor, to take His character as your guide, el tomar su carácter como tu guía and to serve and obey Him in everything. y servirlo y obedecerlo en todo. If we are seeking Him first, we will begin to seek and want the things that He wants for us. Cuando nosotros buscamos a Dios primero, también eso nos causa el buscar y el querer las cosas que Él quiere para nosotros. Following on from Lucy's preach last week about priorities, Volviendo a la prédica del domingo pasado de Lucy, we should not get distracted by people, objects, and goals that compete for priority. no nos tienen que distraer la gente, objetos o las metas que compiten por prioridad. If we don't actively choose to give God first place in every area of our lives, Si nosotros no decidimos de manera activa darle el primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, these things can easily take priority and distract us from what God wants for us. estas cosas muy fácilmente pueden sacar esa prioridad y distraernos de lo que Dios quiere para nosotros. Now we're going to read Matthew 6, verse 34. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículo 34, que dice, por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. If you're anything like me, this is quite a challenge. Si ustedes son como mi esposa, esto es muy difícil. To just focus on today and my needs for today. El enfocarse solamente en el día de hoy y en las necesidades de hoy. Really, I would like to focus on today and my needs for the next few months, or preferably the next few years. Idealmente generalmente uno se preocupa por la necesidad de hoy, de la semana que viene, del mes que viene y del resto del año. However, there's a difference between planning for and worrying. Pero hay una diferencia entre planificar y preocuparse. When we plan, we think ahead about our goals, steps, and schedules, and trust in God's guidance. El planificar conlleva pensar por adelantado en nuestras metas, en nuestra agenda y confiar en el plan de Dios. When done well, planning can help alleviate worry. Cuando uno planifica de buena manera, eso puede aliviar la preocupación.
Worries are when we are consumed by fear and we find it hard to trust God. La preocupación es cuando nosotros nos consume el miedo y nos cuesta ver el camino adelante y confiar en el Señor. So what we need to try and do is not let our worries about tomorrow affect our relationship with God today. Así que yo los aliento, iglesia, a no dejar que nuestras preocupaciones del mañana afecten nuestra relación con el Señor. My next point is one that I've already mentioned, but I'll just reiterate it here. El siguiente punto es algo que ya mencioné, pero quiero reiterarlo. We need to ask God to fulfill our daily needs. Que nosotros hay que pedirle al Señor que nos dé el pan de cada día. Give me what I need for today. Give me more faith. Que Dios, dame hoy mi pan de cada día, dame lo que necesito hoy, dame más fe, Give me patience. dame paciencia, Give me strength to endure what I am passing at the moment. dame fuerza para poder soportar lo que está pasando en este momento, Give me what I need to go through the trials of the day. dame lo que necesito para pasar las pruebas de este día. My last point that I want to mention is about tithing and giving our offering to God. Lo último que quiero mencionar es sobre la ofrenda. It might sound funny that I'm including giving to God when we're talking about how to seek God and His provision. Quizá uno piensa que está fuera de lugar el hablar de dar a Dios cuando uno está hablando del Dios proveedor. However, giving to God is such an important part of our relationship with Him. Mas el dar a Dios es una parte importante de nuestra relación con Él. It is a way of declaring, God, I trust you. De esta manera nosotros declaramos, Dios, yo confío en vos. And maybe you're not in a position to be able to give financially, Y muchas veces quizá uno no esté en una posición de dar de manera financiera, but you can give your time, pero uno puede ofrendar su tiempo, you can give your skills. puede ofrendar sus habilidades, sus dones. This is a way of declaring your trust in Him and keeping yourself aligned. Y esta es una manera que uno declara que confía en el Señor y que se mantiene en sus caminos. So now, to bring this message to a close, I would like you to reflect on our God the provider. Así que para cerrar quisiera que reflexionemos en nuestro Dios proveedor, God who has provided, Dios que ya proveyó, God who is providing, Dios que está proveyendo and the God who will provide. y Dios que va a proveer. I want us to reflect on each one of these categories. Quiero que reflexionemos en estas tres categorías. First, I would like you to think about how God is providing for you at the moment. Yo le invito a la iglesia que reflexionen cómo Dios le está proveyendo ahora mismo, en este momento, What are you grateful for that you have in your life? por lo que están agradecidos que tienen en su vida. Take a moment to think about how God is providing for you at the moment. Tomen su momento para pensar cómo el Señor le está proveyendo ahora mismo. Then I will say a quick prayer before we move on to the God who will provide. Y después voy a decir una oración antes que vamos a la parte del Señor que va a proveer. Señor Jesús, gracias por tu provisión generosa hacia nosotros. Gracias que nos conoces íntimamente y que provees para nuestras necesidades. Ayúdanos a recordar que tú eres fiel y a mantenernos agradecidos. Amén. Now we're going to reflect on the God who will provide. Ahora quiero que reflejemos del Señor que va a proveer. I want you now to think about what you are seeking and you feel you are in need of this morning. Yo los invito a que ahora reflexionen de qué están buscando y de lo que sienten que tienen como necesidad en esta mañana. Maybe it's something that you physically need, Puede ser una necesidad física, like your health. como la salud, Or maybe this morning you feel that you need more faith, more patience, more joy. o quizá esta mañana sienten que necesitan más fe, más paciencia, más alegría. What is it that you want to ask God for this morning? ¿Qué es lo que le quieren pedir a Dios esta mañana? I encourage you to bring these things before God.
Yo los animo a que traigan estas cosas delante de Dios, trusting in Him that He can and will provide for your every need. confiando que Él les va a proveer y que Él puede proveer de todas sus necesidades. Take a moment to think about these things and then I will pray again. Los invito a que reflexionemos por un momento de vuelta antes de orar. Señor Jesús, te traemos estas necesidades sabiendo y en fe que provees. Danos más fe, más de tu espíritu. Ayúdanos a buscarte y seguir tu propósito. Amén. Now we're going to reflect on God who has already provided for us. Y ahora quiero que reflexionemos en el Dios que ya nos proveyó Through Jesus on the cross. a través de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por tu gran provisión. Gracias porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, dándonos una esperanza y un futuro. Gracias porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y somos libres. Amen. To end, I would like us to say the Lord's Prayer together. Para terminar, los invito a que nos acompañen a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.